A los efectos de situarnos un poco dónde estamos, habíamos comentado la vez anterior que debemos tener claro cuáles son los factores de rendimiento sobre los cuales vamos a trabajar para llegar al resultado. Y esos factores de rendimiento tenían que ver con la capacidad técnica, con la capacidad física, con la capacidad psicológica y en menor medida con la capacidad táctica. Pero también tener claro qué es el tipo de atleta que nosotros queremos construir, con algunas características que tienen que ver con una persona veloz, potente, coordinada y tendiendo a tener el día de mañana una cierta autonomía en cuanto a cómo desenvolverse. Y también habíamos hablado de los contenidos que teníamos que tener en cuenta en la planificación y en la programación. Esos contenidos tenían que ver con la técnica, con la preparación física general, que incluía resistencia, velocidad, coordinación, flexibilidad. La preparación física especial, que fundamentalmente está relacionado con la fuerza, y los multisaltos, los multilanzamientos. Y la preparación psicológica, ¿no? Está incluida en todo eso. Y también lo que tiene que ver con conocer los niveles de la planificación. Una cosa es periodizar, otra cosa es planificar, y eso tiene que ver, la periodización tiene que ver con lo macro, cómo divido el tiempo en periodos, cada periodo tiene sus propios objetivos, tiene características en cuanto a sus contenidos. En uno va a haber más volumen que intensidad y eso va a ir variando en función de que avancemos en el tiempo de trabajo. Lo que tiene que ver con la planificación, y eso es cómo nosotros vamos a plantearnos las adaptaciones que queremos para lograr ese atleta veloz, potente, coordinado. Y ahí nos vamos a plantear las estrategias de trabajo, cuándo vamos a trabajar hipertrofia, cuándo vamos a trabajar coordinación intermuscular, cuándo vamos a trabajar coordinación intramuscular o fuerza explosiva, cuándo vamos a trabajar coordinación intramuscular o potencia, velocidad. Es decir, cómo lo vamos a ir secuenciando. Y en ese lugar estamos ahora, que tiene que ver con el tercer nivel de la planificación, que es la programación. Y vamos a hablar sobre la sesión. Esto no es palabra santa, es una manera, simplemente una manera, de organizar lo que sería la sesión de entrenamiento. Algunas ideas que ustedes pueden y les pueden llegar a servir para el trabajo que ustedes realizan. Vuelvo a repetir, es una idea, no es que esto sea taxativo. Y vamos a tener en cuenta algunas cosas para organizar una sesión de entrenamiento. Hay algo que a veces a nosotros nos empezamos a sentir motivados y empezamos a meter cosas en una sesión de entrenamiento. Lo primero que tenemos que saber es el tiempo que vamos a tener para trabajar con el chico, ¿no? Pero tener claro algunas cosas. Entrenar no es lo mismo que agotar. Nuestro principal objetivo tiene que ver con generar adaptaciones. Y esto tiene que ver con cómo nosotros nos planteamos el estímulo. Si el estímulo es insuficiente, es decir, que no supera un umbral de excitación biológica, habremos perdido el tiempo, no sirvió para nada. Si el estímulo es excesivo y nosotros generamos alta depresión de depósitos energéticos, generamos altos niveles de contracción muscular que derivó en microdesgarros, en rupturas fibrilares, etc. Eso requiere un tiempo de regeneración, por lo cual hay un tiempo que no va a entrenar. Entonces, el estímulo fue excesivo. Lo que nosotros debemos aplicar es un estímulo que al chico le permita venir al otro día de nuevo y con otros estímulos volver a seguir entrenando. Entonces, a eso apunta el saber que
entrenar no es lo mismo que agotar. Yo debo aplicar un estímulo de manera tal que mañana pueda venir el chico nuevamente a recibir otros estímulos. Debemos priorizar siempre el trabajo de fuerza-potencia. Conceptualmente la potencia está presente siempre, eso se mide en vatios, eso está presente siempre que nosotros hacemos un trabajo de contracción muscular. Quizás el concepto más apropiado es lo explosivo, lo rápido. No los trabajos de resistencia. Es decir, debemos tratar de mantener la parte explosiva, la parte rápida del atleta. ¿Qué tiempo voy a trabajar? O sea, no es agarrar y a veces ir a una sesión de entrenamiento y, bueno, a ver, veamos. Entiendo que son muchos, pero uno tiene que tener un esquema de qué hacer. Es más fácil trabajar con 1, 2, 3, pero con muchos uno tiene que tener un esquema de qué hacer. Y con los chicos, en la edad que trabajamos, ya sea formación o desarrollo, chicos que todavía están en el nivel escolar o algunos que han empezado su universidad, tenemos que ver qué tiempo disponemos con ellos. ¿Podemos utilizar 2 sesiones? Sí, se puede utilizar, pero quizás eso desestructura, desorganiza un poco el tiempo del chico. Y si no, quizás lo más conveniente sea organizarlo en una sesión de aproximadamente 3 horas, más o menos. Y ahí metemos todo. Y ahí está nuestra habilidad para secuenciar los estímulos. Eso le permite al chico organizarse con sus tareas escolares, con sus tareas que también las tiene fuera de la escuela, o con su estudio en la universidad. Pero es una opción. Podemos trabajar doble turno. Ahora, si trabajamos doble turno, no quiere decir que vamos a hacer 3 horas a la mañana y 3 horas a la tarde. Tener en claro que lo que más nos interesa, sobre todo en las etapas formativas, es trabajar sobre la capacidad técnica. Y la técnica no solo implica la técnica de los aspectos específicos de un gesto técnico de lanzamiento. La técnica de la carrera, la técnica de vallas, la técnica de los saltos, la técnica de los saltos, la técnica de los multilanzamientos, la técnica de los ejercicios en el gimnasio, la técnica de los ejercicios para trabajar core, zona media, pilar o como se le llame. O sea, trabajo técnico. Debemos tener claro cómo vamos a ordenar y cómo vamos a distribuir la secuencia en la sesión. Saber que lo neural, lo que impacta sobre el sistema nervioso central, tiene que ir primero. Y lo metabólico, le hace trabajo más de resistencia, por ejemplo, tienen que ir al final de la sesión. Todo lo que sea reacción, todo lo que sea velocidad, todo lo que sea coordinación específica, coordinación general, va al principio de la sesión. Esto es redundante con lo del primero, el trabajo debe ser suficiente, no agotador, y con una propuesta acorde a los periodos en los cuales nosotros nos encontramos. ¿A qué se refiere esto? No voy a hacer en un periodo competitivo un volumen excesivo. Eso va en otro periodo. Ahí es más intensidad que volumen. La carga debe tener una dinámica lógica que permita alternar trabajo y recuperación. Y eso es fundamental en todo lo que es el proceso de entrenamiento, ya sea dentro del mismo ejercicio, ya sea dentro de la misma sesión, en el microciclo, en los mesociclos. Siempre tenemos que tener en cuenta esto, de cómo nosotros hagamos esa relación trabajo-pausa, trabajo-recuperación, va a depender las adaptaciones y a su vez evitar posibles riesgos de lesión. Entonces, eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Yo puedo, si yo estoy en un trabajo muy intenso dentro de una misma sesión, como puede ser un trabajo de fuerza, lo que sí que tiene que ser más tranqui.
y sobre otros grupos musculares. Y tengo que ir buscando siempre para darle recuperación al que trabajé recién. Tengo que buscar siempre esa relación. Si yo trabajo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, bueno, lunes, martes hago un trabajo de carga, el miércoles tengo que descargar. O sea, busco otro tipo de trabajos y me voy organizando. Si yo hice 2 semanas de carga, la tercera semana tiene que ser de menor carga, lo cual no implica quedarse en su casa a mirar televisión, son dos cosas totalmente distintas. La alternancia de ejercicio, eso también tiene que ver con lo motivacional, es decir, no hacer siempre la misma secuencia, no hacer siempre los mismos ejercicios. Y no siempre buscar relación entre grupos musculares, precisamente para permitir este tema de la recuperación también. Si acá trabajé sobre un determinado grupo muscular o sobre un sistema energético, después voy a trabajar el estímulo siguiente sobre otro. Y la variedad entre las diferentes propuestas que uno haga de los estímulos. Y acá vamos a tener cuidado con el tema de la variedad. Muchas veces nosotros, y esto lo hemos discutido mucho, Julio, Germán y los profes que están acá, que la mayoría han pasado por Azul, en los campamentos, es importante ampliar los recursos motrices de los chicos, sobre todo en la iniciación. Pero eso no genera mucha adaptación hacia lo específico. Sí general, pero no hacia lo específico. Si nosotros en una misma sesión al chico le planteamos 10 ejercicios distintos de técnica, va a ser relativamente difícil para él poder concentrarse en qué es lo que queremos que haga. Porque la variedad es muy grande, va a estar siempre intentando dar respuesta a la nueva alternativa de ejercicio que le estamos proponiendo, pero no se puede concentrar en qué es lo que tiene que hacer. Entonces, también en esa variedad, buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio. Ya algo vamos a charlar luego. Esto viene a ser un ejemplo de cómo secuenciar actividades a lo largo de un microciclo. Vuelvo a repetir, esto es solo un ejemplo, nada más. No es que tenga que ser así. ¿Sí? Cuando hablamos de periodo inicial, estamos hablando de aquel momento en el cual el chico vuelve de sus vacaciones. ¿Sí? Sean de 15 días, sean de un mes. Y ustedes van a ver que a diferencia del periodo extensivo e intensivo, en el caso nuestro, los lanzamientos, el chico prácticamente lanza 2 veces a la semana. Nada más. Y todo lo demás está orientado a trabajo de imitación y de preparación muy genérica. Ese es un periodo inicial. El periodo extensivo y el periodo intensivo, extensivo o general, periodo preparatorio general, el periodo intensivo o periodo preparatorio especial, ya ahí empiezan a aparecer los lanzamientos técnica 1, 2, ya vamos a explicar qué es eso. Ya empiezan a aparecer los ejercicios de lanzamientos, y se siguen manteniendo los imitativos. En este periodo general, donde hablamos de lanzamientos, va a depender de qué prueba haga cada uno. Generalmente, los que hacen jabalina, los que hacen martillo, o en general todos, suelen lanzar 3 veces a la semana. Lanzar. Aquellos que pueden hacer 2 pruebas, lo más común, bala disco, harán de bala 3 días, si es que esa es su prueba, y 2 días de disco. Ahí ya están lanzando toda la semana, pero estamos involucrando acciones distintas. Una es de catapulta, la otra es de empuje. Alternancia. Entonces, eso es posible hacerlo. ¿Qué es lo que nos
nos interesa de eso, en el caso de que lance bala rotacional, el movimiento rotacional. Este trabajo, y vaya mi reconocimiento a Carlito Llera, yo a él fue el primero que se lo vi. Él utilizaba el disco como una manera de descarga de la bala. Estábamos hablando de hacer un volumen X de lanzamiento por promedio 8 kilos, .5. Ustedes suman 40 lanzamientos y le da tantos kilos. Y cuando él va a hacer el disco, la misma cantidad de lanzamientos, pero por 2 o 3 kilos, el impacto es mucho menor. Entonces lo usaba como descarga, pero seguía manteniendo el movimiento rotacional. Es una alternativa, es una variante. En el caso de jabalina, en el caso de martillo, ahí ya es, generalmente suelen lanzar 3 veces a la semana, o en algunos casos 4. Esto tiene que ver con la forma de secuenciar y lo que ya comentamos, es decir, lo que está en naranja tiene mayor impacto desde el punto de vista neurológico, desde el punto de vista del sistema nervioso central, que es el primer sistema que madura, a su vez es el que más rápido se fatiga y es el que más tarda en recuperarse. Entonces, todo lo que involucra el sistema nervioso tiene que estar al inicio de la sesión. Y todo lo que involucre la parte metabólica, acondicionamiento, resistencia general, lo que está en verde, hacia la parte final de la sesión. Esta es una manera de que los estímulos que nosotros apliquemos permitan las adaptaciones necesarias en el organismo. Siempre teniendo en cuenta lo que hablamos al principio. Entrenar no es lo mismo que agotar. De todas maneras, siempre tenemos que saber que dolores, entre comillas, agujetas, va a haber siempre en una sesión de entrenamiento. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con la contracción muscular, sobre todo si por ahí es muy intensa, genera microdesgarros que dan esas sensaciones de dolor. No es necesario que se tenga que ir dolorido todas las veces. Va a haber un tiempo de adaptación y eso va a desaparecer. Pero si yo hago una semana y la segunda cargo un poquito más, eso puede ocurrir. Ahora, está en nuestra capacidad de análisis el saber si el esfuerzo fue excesivo o fue el adecuado. Si al otro día el pibe no vino es porque evidentemente se nos fue un poquito la mano. Y eso tenemos que tener en cuenta. Pero esto es la secuencia que nosotros debemos tratar de respetar en una sesión de entrenamiento. Es decir, no puedo salir a correr 20 minutos y después pretender hacer ejercicio de reacción, por ejemplo. Bueno, esto es sabido por todos los contenidos que tenemos que trabajar en una sesión, es decir, lo que es la entrada en calor y la vuelta a la calma, el inicio y el final, la técnica, la preparación física general, veremos qué, según el día, si vamos a trabajar velocidad, si vamos a trabajar coordinación, si vamos a trabajar resistencia, si vamos a trabajar flexibilidad, la preparación física especial, si vamos a trabajar fuerza, y después vamos a hablar de algunos conceptos en cuanto a denominación de la fuerza, y lo psicológico transversaliza todo, porque eso tiene que ver con la motivación, tiene que ver con la concentración para hacer la actividad, tiene que ver con la capacidad de soportar el estrés de la carga que nosotros estamos aplicando. Es decir, la preparación psicológica comienza en la sesión. Y lo que habíamos hablado al principio, es decir, darle variedad, alternancia y recuperación en la propuesta de tarea que nosotros hagamos. Eso implica que nosotros no tenemos que sentar, no es cuestión de llegar a veces a la sesión de entrenamiento y decir, o el día que tengo entrenamiento y decir, bueno, a ver, pensar ahí, ¿qué hago? O sea, lo voy a poder hacer si al cabo de un tiempo estos esquemas ya los tengo muy claros
y sé qué poder hacer en cada momento de la sesión. No es lo mismo entrenar con un grupo de chicos que por ahí algunos vienen, no vienen, no tienen demasiada continuidad, pero cuando ya uno tiene a alguien que está definido y está muy, muy anclado al deporte, y nosotros vemos que el chico le gusta y tiene continuidad, que también eso nos motiva a nosotros, es necesario que nos sentemos un ratito más y ordenemos un poco la tarea para lograr los objetivos que nos proponemos, ¿no? En las etapas de formación, ¿por qué no hacemos tanta hincapié en el acondicionamiento físico? Porque el chico está favorecido por lo que tiene que ver el crecimiento y el desarrollo. Es decir, el chico va a estar favorecido porque todavía siguen multiplicando células, crecimiento, y porque todavía siguen madurando órganos y sistemas. Desarrollo. Entonces ahí nosotros nos vemos favorecidos y hacemos hincapié en lo que tiene que ver con la técnica. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a trabajar la fuerza u otras capacidades, no. Pero el acento no va a estar ahí. Eso viene después. Habíamos comentado que todo lo que hagamos técnicamente, ya después de 5 o 6 años de trabajo, ya es muy difícil modificarlo. Y ahí vamos con lo que tenemos. Ahí el acento va a estar en el acondicionamiento físico. A partir de los 20 años, 19, 20 años, el acento va a estar en el acondicionamiento físico. Que a su vez guarda lógica, porque ya la estructura está consolidada. Ya no vamos a tener aquel beneficio del desarrollo biológico. Y arrancamos por la entrada en calor. Acá también uno después, y lo vamos a ver, tiene que mensurar el tiempo que yo voy a tener. ¿Cómo voy a organizar el tiempo? Y eso tiene que ver con varias cosas, ¿no? Esto es un ejemplo nada más de lo que es una entrada en calor, que parte de lo general para luego ir a lo específico. Cuando hablamos de lo general es, digamos, lograr algunos cambios de las variables fisiológicas, básicamente aumentar lo que es la temperatura muscular, lo que es la temperatura general del organismo, para favorecer algunos intercambios bioquímicos del mismo, y eso se logra aumentando un poco la frecuencia cardíaca. Habitualmente nosotros vamos a hacer un trabajo inicialmente aeróbico o no, son opciones, pero en el caso de los lanzadores, sobre todo si es gente grande, si es gente pesada, por ahí correr mucho tiempo es medio complicado, entonces preferible por ahí adaptar distancias, hacerlo más corto y armar un pequeño circuito de recorrido que le permita ahí empezar a movilizarse, ¿sí? Y acá tienen una secuencia de ejercicios que involucran lo que tiene que ver con esa activación general, tanto de piernas y luego de lo que es la zona media, el tronco y algo de brazos, utilizando los grupos musculares más grandes, que son los que más energía van a consumir y me van a permitir a mí ir aumentando la frecuencia cardíaca, para luego pasar a una entrada en calor más específica. Y cuando hablamos de algo específico, es decir, ahí aprovechamos para meter aquellas actividades que estén relacionadas con parte del gesto técnico que yo voy a utilizar después. Entonces, por eso la denominación específica. Y podemos utilizar en ese tiempo algunas actividades que involucren la utilización de los apoyos y el trabajo de las piernas de todos los movimientos de lanzamientos atléticos. Todo lo que tiene que ver con desplazamientos hacia atrás, eso es favorable para lo que es la bala lineal. Todo lo que tiene que ver con desplazamientos laterales, eso es favorable para lo que tiene que ver con la jabalina. Movimientos de rotación, torsión de ejes de hombros y cadera. Eso a su vez también me va a dar una ubicación espacial
y una dirección del desplazamiento que después lo voy a trasladar al lugar específico donde yo voy a realizar la tarea, ¿sí? Entonces acá también hay una serie de ejercicios que me permiten a mí darle elementos al chico para poder luego transferirlos rápidamente a la actividad que vamos a hacer. Lógicamente, vuelvo a repetir, esto es solo una sugerencia. Esta puede ser una opción, como puede ser esta otra opción. Trabajar los ritmos de apoyos, derecho-izquierda, o izquierda-derecha, según sea diestro o zurdo. Trabajar los distintos planos, si voy de frente, si voy lateral, si voy de espalda. Trabajar la parte pliométrica con saltos pequeños. Entonces yo voy dándole elementos en la parte específica al chico para luego poder resolver lo que me interesa, que es el gesto técnico, ya sea de bala, disco, jabalina, martillo. Luego vamos también tenemos, quizás esta no es la secuencia, pero también tenemos lo que tiene que ver con la preparación técnica, ¿sí? Y acá ya vamos a lo que es el gesto de lanzar. Y tenemos dos opciones ahí, dos acciones. Lo que tiene que ver con imitaciones, que son los gestos técnicos facilitados, con el fin de buscar las sensaciones que nosotros queremos. Puede ser analítico, puede ser global y otros métodos que podemos utilizar. Esto en un periodo inicial es fundamental. Esto me permite trabajar con elementos, pelotitas, pelotas medicinales de poco peso, me permite trabajar contra una pared y mucha repetición, cientos, mucha repetición. Y la técnica 1 o 2, esto está planteado 1 o 2, porque ya vamos a explicar, depende de los días, tiene que ver con los lanzamientos con el implemento. Y ahí podemos utilizar, dependiendo del periodo, distintas posiciones para buscar distintos momentos del lanzamiento. Lógicamente, que, según hablamos en la charla anterior, la secuencia siempre va a ir de priorizar lo que es la parte de transferencia y la parte principal o de descarga en un periodo más lejos de la competencia, para luego en un periodo especial darle importancia a lo que es el desplazamiento, la fase de impulso, más lo que adquirimos en el periodo anterior, que es la principal, y luego el acento va a estar en el gesto global en un periodo competitivo. Es decir, siguiendo esa secuencia, yo puedo incluir varios ejercicios que vamos a ver algunos a modo de ejemplo. ¿Y cómo voy a secuenciar la relación de implementos pesados, estándar y livianos, dependiendo del nivel del atleta? No necesariamente yo debo utilizar el implemento pesado como elemento de lanzar. Porque yo puedo utilizar ese elemento de pesado en algo que es más general, como puede ser un multilanzamiento, y ahí utilizo una bala de 1 kilo más, pero no la utilizo en el gesto técnico porque el chico todavía no tiene muy asimilado el gesto técnico, y darle algo más pesado puede generarle una desviación de ese modelo técnico. Pero si él tiene la posibilidad de hacerlo, bueno, ahí jugamos. Pesado, estándar y liviano. Y la relación que puedo llegar a tener, 2-1, dependiendo del periodo, de pesado, estándar y liviano. El pesado generalmente, sobre todo en los chicos de formación y en algunos que ya están pasando al alto rendimiento, el pesado generalmente va en el periodo especial, porque lo que básicamente me trabaja es la fuerza especial. Y acá tenemos unos ejemplos de a lo que llamamos imitaciones, ¿sí? Acá son de desplazamiento. Por ejemplo, a la izquierda lo tenemos a Sasia pasando por encima de vallas bajas, desplazándose lateralmente. Él va a pasar
buscando el impulso del lado derecho, buscar aceleración del lado derecho y el pivot sobre el apoyo izquierdo. Y darle continuidad pasando por encima de las vallitas. En línea, orientación y dirección del lanzamiento. ¿Hacia dónde debo ir? Ahí el que está de espalda es Julio Nobile, tratando de juntar sus rodillas en el lanzamiento del martillo para desplazar. Fíjense que son todos elementos facilitados. Y a la derecha lo vemos a Sasia con una pelota medicinal de 2 kilos, chica más, o una pelota de handball lo puedo hacer también, que es bastante fácil de manejar. Para mí lo ideal es la pelota de ese deporte, si se quiere, que de hecho lo es, el cestoball, que es una pelota tipo la de handball, más, que tiene menos dureza, pero tiene más peso, haciendo ejercicios de pivot sobre el pie derecho, de 180 grados. Esos son imitaciones. A eso, la imaginación que ustedes puedan tener para brindarle al chico ejercicios. Ahora, volvemos a lo anterior. ¿Cuántos ejercicios puedo hacer? Miles. ¿Cuántos el chico va a poder asimilar desde lo específico? Pocos. Entonces, dependiendo del momento, yo me voy a ir concentrando más en lo que yo quiero. Si estoy en un periodo inicial, puedo hacer mucha variedad. Ahora, a medida que avanzo, debo tratar de elegir algunos para que el chico pueda concentrarse en eso y lograr el efecto que yo quiero. Y este es un amigo de Germán, Darline Romani, hoy por hoy uno de los mejores del mundo. Y esto tiene que ver ya con los lanzamientos técnicos, ¿sí? Acá donde estoy con el puntero, a la izquierda arriba, él está haciendo 3 formas distintas de lanzar desde principal. Desde frente, desde la descarga propiamente dicha. En el cuadro de arriba, las primeras 3 horizontales, él está lanzando plantado. Las que sigue está lanzando con cambio, de frente, siempre de frente. Eso también lo puedo hacer con pies paralelos. Y donde está de negro, él ya está lanzando desde posición principal. La otra secuencia es un lanzamiento de lo que llamamos nosotros de 6, o africano, pero lo está haciendo de frente. Lo está haciendo de frente. Ahí tienen toda la secuencia, cómo es el movimiento. Lo hace de frente y lo puedo terminar plantado o lo puedo terminar con reversión. El otro gesto, el de abajo a la izquierda, es el mismo, pero está de costado. Ya está más perfilado a lo que es el movimiento rotacional. Este primero es más fácil, porque el chico se mueve linealmente. En el otro se mueve más rotacionalmente. Entonces, si vamos a una secuencia metodológica, primero iría este. Estoy hablando de, en este caso, bala. Esto también es transferible al disco. Pero la idea es decir, este es de costado, esto podría ser más llegando a un periodo especial competitivo, y luego el gesto global. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a utilizar tres ejercicios para trabajar la parte técnica. Si yo estoy en un periodo general, esta parte, la parte del esfuerzo final, la parte principal, la parte de la descarga, va a llevar el mayor volumen, el mayor porcentaje, perdón, del volumen total de lanzamiento. En el periodo especial, esta parte del desplazamiento, o
de impulso, va a llevar el mayor porcentaje. Y si yo estoy en el competitivo, esta parte global del gesto va a llevar el mayor volumen, el mayor porcentaje del volumen de lanzamiento. ¿Sí? Entonces ahí tenemos cómo podemos nosotros secuenciar y cómo podemos nosotros plantearnos en una sesión lo que tiene que ver con los lanzamientos. Lo quiero llevar a la jabalina, tenemos lanzar a pie firme, de descarga, lanzar con fase de impulso, lanzar con 3 pasos, lanzar con 5, lanzar completo. Lo llevo al martillo, voleo y descarga, voleo un giro, voleo 2 giros, voleo 3, 4 giros. Y yo voy, dependiendo del periodo y lo que yo me propongo como objetivo, porque acá el objetivo es trabajar la descarga en el periodo general. ¿Y qué es lo que yo voy a buscar de la descarga? Bloqueo del lado izquierdo y aceleración del lado derecho. ¿Sí? ¿Qué voy a buscar yo en la fase de impulso? La aceleración del lado derecho. Para que me permita llegar al centro con cierta velocidad y que después el cambio no sea tan brusco y llegar a las velocidades que yo necesito en el momento de la descarga. ¿Y qué voy a buscar yo en el periodo global? El gesto global y el ritmo de ejecución. Un ritmo que tiene una aceleración inicial y una aceleración máxima al final. Ese es el ritmo. Ahora ahí tengo que saber cómo llegan los apoyos, cómo llega el pie izquierdo, qué rápido, si pierdo o no continuidad en el centro, si bajé el talón y ahí bajo la cadera y ya ahí pierdo postura, si hay o no rotación en el centro. Es decir, me voy planteando según el tipo de actividad que yo hago, objetivos. Yendo a la preparación general, nosotros tenemos ejercicios de coordinación general, ¿sí? Y acá tenemos algunas variantes. Lo que es el trabajo de valla, lo que es el trabajo con escalera, lo que es el trabajo con conos. No nos olvidemos que dentro de espacios reducidos la movilidad de los pies tiene una tremenda importancia. Y la ubicación de los apoyos, que él pueda dominar lo que tiene que ver con los apoyos y con el trabajo de los pies es fundamental. En la entrada en calor ya hicimos algunas ejercitaciones para trabajar con los pies. Todo lo que tiene que ver con este tipo de coordinación también hace después a lo que es la velocidad acíclica, la velocidad segmental. Entonces yo acá dices vaya 1 o 2, básicamente, y dependiendo del periodo uno va a trabajar con distintos elementos. Pero el trabajo de valla es un poco lo que transversaliza también todo el trabajo de coordinación de los lanzadores. Nos da no solamente coordinación, sino que también a su vez nos da movilidad. Hay un montón de ejercicios, no podemos hacer todos. Tenemos que, volvemos a aquello, 1, 2, para que se concentre y haga correctamente lo que nosotros pretendemos que haga. Y lo puedo dificultar de las maneras que se me ocurran, ¿no? Los trabajos de resistencia, podemos hacer trabajo de carrera continua, dependerá del periodo pero a veces con gente que es pesada, por ahí es preferible trabajar fraccionado a intensidades medias y buscar el acento en la pausa. Digamos, vos podés, no es lo mismo hacer 200 metros o 150 metros al 60-70% con 30 segundos de pausa que hacer la misma distancia con 2 minutos de pausa. A medida que vos le acortás la pausa, la incidencia es mayor sobre el metabolismo del deportista. Entonces, nosotros jugamos un poco con eso. Por ahí, si el deportista tiene menor peso, caso por ahí jabalina, o en algunos casos disco, bueno, por ahí se puede buscar el trabajo más genérico de carrera continua, etcétera, pero dependerá de cómo nosotros observemos la contextura física del atleta y de qué manera podemos llegar a trabajarlo.
Ahora, tenemos que tener en cuenta que siempre es necesario el trabajo de resistencia, sobre todo aeróbica. Todos los sistemas energéticos terminan resintetizándose vía aeróbica. Entonces necesitamos tener una base mitocondrial que nos permita eso. Porque después, cuando nosotros aumentamos el volumen de trabajo, si no tenemos esto, no va a haber respuesta. Lo que tiene que ver con la velocidad, y acá en los lanzamientos básicamente tenemos que manejar dos aspectos. Lo que tiene que ver con la reacción, ahí ven ejercicios de reacción, y después lo que tiene que ver con la aceleración. Por eso vamos a trabajar velocidad y vamos a hacer de 60 metros. Ya a los 30 metros ya está al máximo de su velocidad un lanzador. Ya no hay para más. Entonces, nos manejamos siempre en distancias cortas y después ejercicios de reacción. Y eso dependerá del momento del año que estemos. Cuanto más lejos, los ejercicios de reacción desde distintas posiciones. A la izquierda tienen un ejemplo, a la derecha tienen otro. Y los ejercicios de aceleración con partida detenida. Lo podemos hacer facilitado, yendo hacia abajo, o con alguna otra ayuda, o lo podemos hacer dificultados, que a veces con algunos arrastres podemos utilizarlos también para mejorar la aceleración. Opciones. Lo que tiene que ver con la zona media del cuerpo. O sea, todas estas son actividades que tenemos que después organizarlas y ordenarlas en la sesión. Todo lo que tiene que ver con la zona media. Y acá tenemos que tener en claro algunas cosas. Podemos destinar días de la semana para hacer el acento en esto, o lo podemos trabajar en lo que es la entrada en calor, que ahí en parte había ejercicios sobre. Ahora, cuando vayamos a mensurar el tiempo de trabajo, ahí vamos a ver que debemos ordenarnos un poco en este tema, porque podemos hacer 45 minutos de entrada en calor, no hay ningún problema, pero eso, si hablamos de 3 horas de trabajo o menos, después va en desmedro de otras cosas que nosotros también tenemos que tratar de generar adaptaciones. Entonces, ahí vamos a entrar a ver de qué manera nos ordenamos. Lo que tiene que ver con la zona media, que no solamente es abdominales y espinales, involucra a estabilizar también lo que es la parte de las dos articulaciones más móviles que tienen que ver con hombro y cadera. Esa zona abarca la zona media. O el core, o el pilar, o como se llame. Nosotros debemos estabilizar toda esa parte. No solamente focalizarnos en abdominales y espinales. Y después, quizás algo que por ahí uno sobredimensiona porque se trata de lanzamiento, lo que tiene que ver con la fuerza. Y algunos conceptos a manejar. Nosotros tenemos, cuando hablamos de fuerza, esto tiene que ver con la preparación ya especial o específica de lo que son los componentes o los contenidos de la programación. Hay un concepto que se llama fuerza aplicada o fuerza especial. ¿A qué nos referimos con eso? Nosotros tenemos que preocuparnos fundamentalmente, y todo el entrenamiento nuestro va a ser para mover la misma carga, o mejor dicho, la misma resistencia a mayor velocidad. El concepto hoy de la fuerza es aplicar fuerza en relación a la unidad de tiempo. El que corre más rápido es el que está en menos contacto con el piso. ¿Cómo es eso? Y sí, porque si yo tengo que aplicar, tengo la posibilidad de aplicar mucha fuerza contra el piso,
necesito más tiempo. Y resulta que correr una distancia requiere, velozmente, requieren correrla en menos tiempo. Entonces, esa es la idea que tenemos que tener nosotros con respecto al trabajo de la fuerza. No, ¿de qué manera yo voy a saber si apliqué más o menos fuerza? En función de la velocidad con que yo puedo moverme o puedo mover una resistencia. Entonces, ese es el concepto que nosotros debemos manejar de la fuerza hoy. Aplicar o producir fuerza en relación a la unidad de tiempo. De ahí que hoy muchos utilicen tecnología para medir precisamente eso, encoder, en los trabajos de fuerza. Y esto viene un poco a lo que nosotros, por ahí uno ha hablado muchas veces, de cómo trabajar la fuerza con los chicos, que a su vez permite aprendizaje. Y es trabajar por hemicuerpos y es trabajar con mancuernas. Me permite un movimiento rápido, no me va a permitir, me permite realizar compensaciones, porque al trabajar por hemisferio voy a trabajar por el lado derecho y por el lado izquierdo. Me permite trabajar los músculos estabilizadores. Y luego voy a transferir todo eso a la barra, que es en definitiva lo que interesa. Pero siempre buscar el movimiento veloz, el movimiento rápido. Y eso es lo que se denomina fuerza aplicada. ¿Quién es el que va a ganar en un lanzamiento? Aquel que logre mover la bala, el disco, la jabalina o el martillo a mayor velocidad. Es decir, aquel que logre aplicar fuerza en el menor tiempo. Y a eso está orientado el trabajo de la fuerza hoy. Por eso uno va secuenciando también el trabajo de fuerza, donde lo más lento está al principio y lo más explosivo, lo más rápido, lo más potente está en el periodo competitivo. Y de ahí surgen estos conceptos, lo que tiene que ver con fuerza aplicada, y acá hay algunos ejemplos en el caso de bala rotacional, de algunos ejercicios, ¿sí? Estos ejercicios guardan relación en parte con algún momento del gesto técnico. Esto es lanzar un disco de 5 kilos con 2 piernas paralelas, rotando el tronco y lanzarlo en una dirección, en línea recta hacia el frente. Eso me da dirección, pero trabaja los músculos rotadores, fundamental en todos los lanzamientos. El ejercicio que está abajo, yo estoy casi parado en posición, ya sea para disco o para bala, en posición principal, en posición de descarga, y tomo un disco de 5 kilos y trato de aplicar fuerza para mover eso a la mayor velocidad. Ese disco a la mayor velocidad. Lo sostengo con las 2 manos. ¿Por qué lado tengo que acelerar? Por el lado derecho. ¿Qué tiene que hacer el lado izquierdo? Bloquear para que se acelere el lado derecho. Y ahí es donde trabajo la rotación. Eso es transferible a la descarga del disco y de la bala. ¿Sí? Saltos con pesas. ¿Sí? El contacto con el piso tiene que ser mínimo. Y trabajos de torsión con una barra. Entonces, fuerza aplicada, movimientos rápidos, aplicar fuerza en el menor tiempo posible. ¿Cómo yo voy a poder mensurar, medir cuánta fuerza aplicó? Y en función de la velocidad con que se mueve el implemento. Fuerza específica, ¿sí? Ese es otro concepto. La fuerza específica involucra los músculos que voy a utilizar en el gesto técnico, pero guarda una correlación casi del 80-100% con parte del gesto técnico.
Acá, el amigo de Germán está haciendo con pie paralelo lanzamiento de descarga. Solamente trabaja la torsión de los ejes de hombros, el bloqueo y la aceleración del lado derecho, con una bala pesada. ¿Cuánto? Más 1 kilo, más 1,5 kilos, dependerá del nivel del atleta. Eso yo lo puedo utilizar también sentado, eso yo lo puedo utilizar también con impulso de piernas, etc. Esto es lo que se denomina fuerza específica. Guarda mucha correlación con el gesto técnico. Y eso lo puedo utilizar ya con un atleta con cierto nivel, 1 o 2 veces a la semana, dependerá del momento del año en el que se encuentre. Pero acá hay que tener mucho cuidado en utilizar la fuerza específica y a su vez la utilización de lanzamientos pesados cuando trabajamos técnica, donde llego hasta lanzar completo con un implemento pesado. La experiencia personal me indica que cuando hicimos estas dos cosas con Sasia, terminó con una fractura por estrés en una falange del dedo meñique. Entonces, hay que ser cuidadoso y saber que primero hay que preparar la estructura. Lauro lanzaba volúmenes importantes con bala de 9 kilos, completo, global. Y a lo mejor este trabajo específico lo hacía con 10, 12 kilos, con una bala, o con un fierro, lo que fuere. Y después tenemos lo que es la fuerza básica o extensiva. Ahí utilizamos los ejercicios, en este caso están mencionados los ejercicios que son básicos considerados en los lanzamientos, lo que es arranque, lo que es cargada, lo que es sentadilla, tirones, pullover, pectorales, donde acá jugamos con el volumen y con la intensidad. Esto permite trabajar la coordinación intermuscular según el periodo en el cual nosotros estemos. El hecho de hablar de fuerza máxima no implica hablar de un RM. ¿Sí? Implica hablar de el empeño que yo le pongo al esfuerzo, que no es lo mismo. Yo siempre debo buscar el máximo empeño. Hoy hablar de un 85% de un RM es hablar de estimular la fuerza máxima. Y acá tenemos cómo podemos dividir ese trabajo en el caso de que nosotros básicamente utilicemos una sesión de pesas. Esto es un modelo. Y yo puedo utilizar algún ejercicio especial para hacer una transición de un ejercicio a otro. Fíjense la cantidad de ejercicios, 3. Fíjense la cantidad de ejercicios, 3. ¿Qué tiempo me lleva esto? No me puede llevar más de 1 hora, como mucho, o menos. Eso dependerá del tiempo que yo vaya al gimnasio. Si yo voy al gimnasio 3 veces, el planteo es 1. La diagramación de esto es 1. Si yo lo hago 4 veces, puedo dividir más los ejercicios, alternar los grupos musculares y me va a permitir a mí tener las mismas adaptaciones o más. Sasia no hace gimnasio fuera de la sesión, está incluido dentro de la sesión, pero tiene la posibilidad de hacerlo porque tengo el gimnasio ahí. Si yo tengo que irme a otro lado, esta distribución varía. Ahora, no nos olvidemos de 3 horas. Tenemos que tenerlo en cuenta. No es 3 horas más 1 hora y media en el gimnasio. Tengamos en cuenta el tiempo. Lauro, que entrenaba doble turno, pero ya era un atleta adulto, él iba 5 veces al gimnasio. 3 veces hacía ejercicios básicos, generalmente el acento en ejercicio básico.
y otras 2 veces hacía ejercicios más auxiliares y especiales. Entonces, es distinta la estructura y va a depender de cómo es el atleta. Ahora, todo esto implica un aprendizaje previo, y a medida que el aprendizaje está, empezamos a trabajar pensando en mover rápido el elemento que yo tengo que lanzar. Mover rápido la bala de 5 kilos. Eso yo no lo puedo cambiar porque ese es el peso de mi elemento. Entonces yo debo tratar de aplicar fuerza en relación a la unidad de tiempo, el menor tiempo posible, para poder lanzar el implemento. Bala lineal tiene un tiempo de aplicación de la fuerza en el momento de la descarga. Bala rotacional tiene otro. El disco tiene otro tiempo de aplicación de la fuerza. Tiene que ver también con el peso del implemento. El martillo tiene otro tiempo de aplicación de la fuerza. Siempre estamos hablando de milésimas de segundo. Milésimas de segundo. 250 milésimas de segundo aproximadamente es el tiempo de aplicación de la fuerza en jabalina, que es el implemento más liviano. 250 milésimas de segundo. El apoyo de un corredor de elite de velocidad son menos de 100 milésimas de segundo en el piso. Y en ese tiempo yo tengo que aplicar la mayor cantidad de fuerza posible. Entonces, en función de eso yo tengo que trabajar. Lo que tiene que ver es también dentro de la preparación especial, y esto involucra también los niveles de fuerza, tiene que ver con los multisaltos. Acá es importantísimo que nosotros tengamos en cuenta la técnica de ejecución. La técnica de ejecución de esos ejercicios. Y para eso tenemos que observar fundamentalmente lo que tiene que ver con los apoyos. Primeramente, vamos por los saltos horizontales. Eso se suele mantener sobre todo con los jabalineros, a lo largo de todo el macrociclo. La secuencia para la mayoría de los lanzamientos tiene que ver con horizontales, verticales, pliométricos. Y en ese grupo de 3 ejercicios que tienen que ver con los saltos, yo puedo variar los horizontales y cortos y largos, los verticales, también si cortos o largos, y dependerá de la cantidad de saltos, y los pliométricos. Lo que más involucra el sistema nervioso, lo que más potencia requiere, lo que más específico es el pliométrico, y eso es lo que yo voy a utilizar básicamente en un periodo competitivo. Lo que más general es en cuanto a los saltos, pero sí me permite trabajar lo explosivo, lo voy a hacer en el general. Y en el especial voy a utilizar los saltos verticales. Ahora, con los 3 voy jugando a lo largo de todo y voy generando mi propia estrategia. Los más intensos son los pliométricos, los que requieren menor volumen y más descanso. Entonces yo lo voy a ir secuenciando, pero los multisaltos son parte de lo que es la preparación especial. Y los multilanzamientos. Hay infinidad de ejercicios que yo puedo hacer de baterías de multilanzamiento. Fundamentalmente, los que nosotros tenemos posibilidad de comparar, porque hay estadísticas, son bala adelante y atrás. Y en el caso de los saltos, largo sin impulso o a balaco. Y puede haber triple salto alterno. Entonces, yo puedo tener mucha variedad, lanzar hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, por los costados. O sea, puedo aplicar mucha variedad. ¿Dónde voy a aplicar la mayor variedad? Periodo general. Ya después me voy a concentrar en 2 o 3. ¿Qué me permiten los multilanzamientos? Que la fuerza que yo genere en el piso
me llegue a donde está el implemento, que es en las manos. Y eso va a mejorar si yo mejoro la velocidad de ejecución. Y para eso tengo que aplicar fuerza en el menor tiempo. Y voy a secuenciar la planificación, las estrategias a lo largo de toda la planificación. Me voy a concentrar en 2 o 3 para mantener esos niveles de fuerza explosiva en el periodo competitivo, y en un periodo general puedo hacer, o inicial, puedo hacer toda la variedad de multilanzamientos que me dé la imaginación. Bien, esto es importantísimo, que nosotros podamos tener un poco mensurado el tiempo que le vamos a dar a cada uno de estos estímulos. ¿Qué tiempo vamos a darle a cada momento? Porque eso nos permite organizar. Todo bien, ¿y Todo tú? bien, tiempo, todo bien. Eso nos permite organizar la sesión de entrenamiento. ¿Qué tiempo le vamos a dar a la entrada en calor? ¿Qué tiempo le vamos a dar a las vallas o los saltos? Porque a veces nosotros por ahí incorporamos los trabajos de coordinación, los trabajos de multilanzamiento, distinto de la entrada en calor. Y sin embargo es algo que a mí me puede permitir generar estímulos con orientaciones específicas de adaptaciones y que pueden estar incluidos dentro de lo que se podría llegar a llamar una preparación para lo específico o el desarrollo de la sesión. Yo puedo hacer trabajos de vallas o de multisaltos y no llevarme más de 15 minutos, que ya es mucho. ¿Qué tiempo me puede llevar a mí 2 ejercicios de movilidad en vallas o de coordinación, repitiendo 3 series 5 veces cada uno? 6 minutos, 5 minutos. O sea, eso es lo que yo tengo que mensurar. Saltos, ¿qué tiempo me puede llevar a mí hacer 5 series de 6 saltos canguro a piernas juntas? Son 30 saltos. ¿Qué me puede llevar? 3 minutos, 5 minutos, nada. Mensurar el tiempo de tránsito, porque ahí también es mucho el tiempo que se pierde en eso. Está bien, uno entiende, estamos en grupo, el atletismo es muy individual, es necesario compartir, pero eso hace, la transición hace que por ahí el chico se disperse mucho. Y acá después podemos llegar a sufrir lesiones precisamente porque él se distrae, se dispersa, pierde concentración. Utilizar un ejercicio de fuerza especial, eso me va a ayudar a que yo a su vez trabaje sobre y active la zona media de manera específica para luego trabajar lo que va a ir en el desarrollo, que en este caso es imitación más trabajo técnico. 45 minutos. ¿Qué es imitación? Vamos a hacer un ejercicio de principal contra la pared con una pelota medicinal rotando por el lado derecho con 2 manos. Tiro a la pared y la agarro, tiro a la pared y la agarro. Vamos a hacer 5 series de 6 repeticiones, 30 movimientos. ¿Por qué por serie? Porque quiero que te concentres en el pivot y en adelantar la cadera derecha y después avanzar con la parte de arriba. Entonces, yo trabajo eso y después hago los lanzamientos. Lanzo de frente, lanzo de 6, como vimos, lanzo completo. 3 posiciones. ¿Cuántos lanzamientos en cada uno? Una serie de 5, 2 series de 5, 3 series de 5, 4 o 6, ¿verdad? Total de lanzamiento 30. Todo eso, 45 minutos. Tránsito, nuevamente, porque me voy a hacer el trabajo de fuerza. Si lo tengo que hacer a la tarde, porque tengo que trasladarme a otro lado, listo, corremos
nos vamos y a la tarde haces lo que te falta. Pero fíjense el tiempo. ¿Cuánto tiempo me llevó? 180 minutos. 190 o menos. 3 horas, 3 horas y media. Punto. Los martes y los miércoles el tiempo es menor. Porque acá estoy 2 de carga y 1 de descarga el miércoles. Entonces yo así voy organizando y tengo control de qué es lo que está pasando. Ustedes me dirán, sí, Sergio, está todo muy lindo, pero yo estoy en el mismo momento, tengo gente haciendo lanzamientos, gente haciendo carreras, gente haciendo saltos. Sí, es cierto, eso ya es real. Pero tenemos que tener una idea global, aunque más no sea, de cómo yo distribuyo el tiempo en el entrenamiento para optimizarlo. Porque debemos optimizar el tiempo que el chico está con nosotros, que no es mucho. Que no es mucho. Y eso, optimizar eso, no es más que esto, la preparación psicológica. Es decir, pedirle al chico, y esto también hace a su formación, puntualidad, concentración en la tarea, que esto también lo requiere de nosotros prioritariamente. Priorizar el trabajo de calidad en el tiempo justo. Generar el esfuerzo necesario, que él no busque excusas, no puedo esto, no. Y ahí está el estrés, que él tiene que aprender a tolerar. Y forma parte de su preparación psicológica. No perder el tiempo. Tampoco nosotros, ojo, tiene que ver con el celular, estamos jugando, esto, aquello, lo otro, por ahí charla acá, charla allá. El celular es un tema, es un factor de distracción. Y no perder de vista el objetivo de macro y de esa sesión. O sea, ¿para qué estoy entrenando? Entonces optimizamos el tiempo. Generamos una preparación psicológica a su vez. Entonces vamos generando en el atleta ese hábito de optimizar su tiempo. Y acá tenemos un ejemplo de cómo podemos organizar una sesión. Este es un periodo intensivo, un periodo especial, donde lo que tiene que ver con trote, movilidad general, esto es un día lunes, trote, movilidad general, nos va a llevar más o menos 15 minutos, luego trabajo de vallas, ataque y recobro, son 5 series, 4 con pierna derecha, 4 por pierna izquierda, o sea, hago 8, eso es una serie, vuelvo a repetir, otra serie, 5, ¿cuánto me puede llevar? 10 minutos, ¿cuántas vallas? 4 vallas. Luego hace fuerza especial o aplicada. Lanzamientos por el costado, con un disco de 5 kilos. 4 series de 5 más 5. 5 por derecha, 5 por izquierda. Hago 10, micropausa. ¿Cuánto de micropausa? 30 segundos, 1 minuto y va de nuevo. Trabajos imitativos, con elementos o sin elementos. 5 series de 5 repeticiones. 5 series de 5 repeticiones. Dependerá de lo que estoy buscando, fase principal, impulso, completo. Fíjense que puede ser 1 o 2 ejercicios, no más. 1 o 2 ejercicios, cosa que se concentra en la tarea. Y luego vienen los trabajos técnicos de lanzamiento. Si ustedes quieren, todo lo anterior lo podemos utilizar como que sirvió de calentamiento o de preparación para el trabajo principal que está en el trabajo técnico y luego el trabajo a la fuerza. Pero fundamentalmente en el trabajo técnico. Y si ustedes ven la secuencia de los ejercicios, tiene que ver con ese orden de incidencia de que hablamos, lo que tiene que ver con el sistema nervioso central y lo que tiene que ver con lo metabólico. Luego hace el trabajo de lanzamiento. ¿Cuánto volumen? 40 lanzamientos.
intensidad generalmente es alta. Es decir, decirle al chico, tirá el 20%, tirá el 80%, tirá el 55%, para eso tengo que ponerle una distancia, la distancia que tengo que poner yo. El chico se autorregula, él quiere lanzar. Entonces, eso de poner la intensidad es ciertamente relativo, pero lo podemos hacer, ¿sí? Entonces nosotros agarramos y marcamos en el piso, ponemos un cono, esta es la distancia que podés lanzar de las distintas posiciones, ¿sí? Como esto es acá yo estoy en el intensivo especial, lo del final todavía, porque esto es al principio, sigue siendo muy alto, pero eso va a variar. Luego viene de africano de 6 y luego completo. Un 20%, un 30%, un 50%. Acá, en realidad, aumenta lo que tiene que ver con la fase de impulso. Y la relación es pesado estándar en este periodo. Vuelvo a repetir el tema de lo pesado. Si me deforma el gesto técnico, no lo utilizo. Utilizo en el momento de la fuerza explosiva, multilanzamientos, ahí ejercicios con implementos más pesados, y no lo hago acá. Y después voy a el trabajo de fuerza básica, donde hago trabajo de arranque para activar, 3 series de 3 repeticiones de la ingle, pecho plano, donde busco desarrollar, y luego trabajo compensado de remo en máquina que trabaja dorsal. Puedo utilizar un ejercicio de transición ahí de fuerza especial, que pueden ser torsiones, que puede ser algún ejercicio especial de desplazamiento, laterales con disco, etcétera, o saltitos. Todo eso no me puede llevar más de 80 minutos. Para finalizar, 6 por 80 a 3/4 con pausa de 1 minuto. Es un trabajo de aeróbico. Y termino con un tiempo total de 180 a 190 minutos. Una sola sesión. Esto es un ejemplo, no quiere decir que tenga que ser así, pero la idea es que ustedes puedan tener por ahí una mirada de cómo ordenar la sesión, y esto es un aporte. Cada uno le dará su impronta, pero es una manera de organizar el trabajo para nuestros atletas. Fíjense la carita el que está ahí. Esto tiende a que, ¿cómo podemos organizar nosotros, en el caso de la programación, la sesión? En una próxima, ya veremos cuándo, vamos a trabajar sobre el microciclo. Cómo yo en la semana voy alternando la actividad. Pero, si volvemos un poco para atrás, lo que tenía que ver con los microciclos, todo esto se lo paso a Julio ahora y ustedes lo van a recibir, ¿eh? La idea es que, si ustedes van acá a los microciclos, fíjense, lunes y jueves son prácticamente similares. Martes y viernes son similares. Miércoles y sábado son similares. Acá yo hago determinados ejercicios imitativos. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, no más. Técnica principal, un ejercicio de impulso completo. Fuerza básica. Trabajo arranque y puedo trabajar pecho, o puedo trabajar sentadilla, y puedo trabajar aperturas o empujes de parado, es decir, siempre buscando alternancia de grupos musculares. Y él hace 4 días
este trabajo está pensado en lo de sacia. Hace 4 días pesas, pero tenemos la posibilidad de hacerlo ahí, al lado de la pista. Eso no es común. Generalmente tenemos que desplazarnos a un gimnasio. Entonces nosotros ese tiempo lo mensuramos también aparte. 3 veces a la semana, el tiempo que dispongamos. Fíjense que acá trabajamos 2 veces a la semana multilanzamiento. ¿Y cómo yo después puedo llevar el volumen de todo esto? Y va a depender de cómo yo aplico los estímulos, cuántas veces. Acá no hice lanzamientos, o hice 2 veces lanzamientos, y acá apliqué técnica 1, acá ese estímulo lo apliqué 4 o 5 veces. Entonces, evidentemente, si yo acá hago 30, lo multiplico por 2, son 60, y yo acá tengo 30 por 5, son 150. Entonces, ahí voy anotando, y después termino el año y digo, a ver cuántas veces lancé. También lo puedo discriminar en pesado, estándar y liviano, y ahí tengo cuánto hice en el año, de cada uno de los contenidos. Bien, no los quiero entretener más. La verdad que muchísimas gracias por la atención. Tengo acá una pregunta que mandaron. De compartir pantalla. Cuando hablas del entrenamiento y después la parte de las pesas, si no tenés en el mismo lugar donde entrenás, no tenés las pesas, lo tenés que hacer en el segundo turno. ¿Cuánto tiempo de descanso recomendás vos entre uno y otro? ¿Se entiende? O sea, si a la mañana hago técnica, a la tarde hago pesa, ¿cuánto tiempo? Vas a utilizar otro tipo de grupo muscular y vas a utilizar otro tipo de actividad. Por lo tanto, no podés salir de ahí y te vas caminando al gimnasio, o podés, eso dependerá de qué actividad has hecho. Si yo me pongo a hacer 10 pasadas de 150 y después pretendo ir a hacer fuerza, no. ¿Me explico? Es decir, tengo que ordenarme en ese aspecto. Ahora, yo terminé a la mañana y hice, por ejemplo, velocidad como carrera a lo último y tengo que hacer fuerza, después voy a hacer fuerza, ningún problema. Lo puedo hacer yéndome de ahí caminando, o tuve que ir a la escuela, como le pasaba a Nazareno en su momento, y después de la escuela iba al gimnasio y lo hacía. Eso no hay ningún tipo de problema, porque la adaptación que vos lográs ahí en el gimnasio es específica. No importa el tiempo de recuperación que tenga. Sí, cómo ordeno yo los estímulos. Sí, cómo ordeno yo los estímulos. Evidentemente, si él hizo puro trabajo técnico, básicamente trabajo técnico de lanzamiento a la mañana o de movilidad, básicamente trabajó sobre el sistema anaeróbico aláctico. Y eso se recupera en 3-4 horas, no más. Y acá hay otra pregunta que dice, ¿qué es la relación 2-1? Cuando habla de Cuando hablo de relación 2-1, digo, tengo 10 lanzamientos. ¿Sí? La relación 2-1 pesado estándar. 2 pesados por un estándar. O 2 estándar por un liviano. O 2 livianos por un estándar. Cada 2 hago 1 con el otro peso. Esa es la relación 2-1. Si yo tengo 6 lanzamientos, 4 van a ser livianos y 2 estándar si la relación es 2-1 a favor del liviano. Si yo tengo pesado, 4 van a ser lanzamientos pesados y 2 van a ser livianos. O estándar. Eso es relación 2-1. Es decir, el mayor acento va a estar en el pesado o en el estándar o en el liviano, dependiendo del periodo. A eso se refiere. Bien. Y después, cuando hablas de lanzamiento pesado, que hablaste de... acá está. De... ¿Qué porcentaje, o sea, cuánto más pesado tiene que ser el elemento?
Ya lo habíamos hablado, ¿Cuánto más pesado? 20-25% del peso estándar. ¿Sí? Es decir, 4 kilos. ¿Cuánto es más el 20%? O el 25%. 800 gramos. 1 kilo. Entonces yo ahí voy y manejo eso. Esa relación. ¿Por qué? Porque si es demasiado pesado, la otra valoración que yo puedo hacer es tan pesado como no me deforme el gesto técnico. Esa es la otra valoración que yo puedo hacer. Pero no es conveniente ir más allá de un 20-30% del peso oficial. Lo mismo para abajo, ¿eh? Lo mismo en cuanto a liviano. Perfecto. Sí, el elemento pesado me va a trabajar más la fuerza específica y el implemento liviano, al ser más facilitado, me va a permitir trabajar más la fuerza aplicada a la velocidad de ejecución. Creo que también el ritmo es fundamental cuando uno trabaja con elementos pesados. En ambos. El ritmo, sí, fundamental. Bueno, no sé, yo no tengo más preguntas, no sé si alguno tiene alguna pregunta o algo que les quiera hacer. Bueno, yo les agradezco enormemente que hayan dado su tiempo nuevamente. Y bueno, seguiremos tratando de aportar cosas. Ahora